Buenos días. ¿No estaba enojada la maestra? Algo así habla. Creo que sí habla, profe. También así sentí de que, ay, me está regañando, casi me salía mejor. Bueno, pues le seguimos con la atmósfera. Oh, este saco. Recordemos que pues a la hora de la formación de los planetas, pues todos los elementos más pesados se quedaron en el centro de la Tierra, como lo vimos en el núcleo, que fue el hierro y el níquel. Los elementos más ligeros pues son los gases y estos pues conforman la atmósfera, la cual pues es retenida gracias a la atracción de gravedad. Nuestra atmósfera pues está formada por gases, en su mayoría es nitrógeno, seguido del oxígeno, argón y CO2. Algunas pueden tener otros elementos que pues ya va a depender de la contaminación del lugar en el que se encuentran. Las funciones de nuestra atmósfera pues, es la de tener los gases adecuados para permitir la vida. Además, minimizar las temperaturas que puede haber en el planeta, ya que de lo contrario pues pudieran subir o bajar a más de 100 o a menos de 100 grados. También pues protegernos de las radiaciones solares. Si no tuviéramos pues esta atmósfera, la radiación todo todo el agua que hay en el planeta lo secaría. Y también pues tiene la función pues de permitir que en ella ocurran los fenómenos meteorológicos como la lluvia, pues que es necesaria para la vida en el planeta. Dentro de sus características pues tenemos la compresibilidad. Estos gases pues se pueden comprimir, se pueden expandir y lo van a hacer pues varían cuando aumenta o disminuye la temperatura. Cuando aumenta la temperatura y la presión, pues los gases se expanden, se baja su densidad y se empieza a subir. Lo contrario va a ocurrir cuando baja la presión y la temperatura, pues los gases se comprimen, se vuelven más densos y empiezan a disminuir, a bajar. Esto pues está visto dentro de la movilidad de los gases. También, como se acaban de dar cuenta, pues interviene la temperatura. Entonces, hay diferencia de temperatura, lo que hace que los gases pues estén en constante movimiento. Igual como veíamos en la capa de la Tierra y en el Sol, que por diferencia de temperatura había movimientos ascendentes y descendentes, pues ocurre lo mismo en la atmósfera con los gases. La otra nos dice pues que la diatermancia va a permitir el paso de los rayos del sol, pero sin absorber energía calorífica, y pues que no tiene colores, la atmósfera que es inodora, sin sabor, aunque a veces pues también en los atardeceres vamos a ver nosotras distintos tonos del cielo, lo cual pues va a depender de la inclinación, de lo que hay en la atmósfera y la inclinación con la cual van a recibir los rayos solares, lo cual nos va a dar distintas tonalidades. También otra propiedad que tiene pues es la de congruencia, la cual pues con el oxígeno permite que los metales, las rocas se oxiden y que haya combustión. Si no hay oxígeno, pues no hay combustión. Está formada por 5 capas. La primera de ellas, que es la que contiene la vida, es la troposfera. Está de los 0 a los 12 kilómetros. En ella pues es donde se encuentran todos los seres vivos. Ocurren movimientos convectivos, turbulencias de aire, y ocurren aquí los fenómenos meteorológicos, la nube, la condensación, la precipitación, la evaporación, todo ocurre en esta capa. Para delimitar el límite e inicio de la siguiente capa, pues se le agrega la terminación pausa. Por ejemplo, aquí a los 12 kilómetros pues ya tenemos la tropopausa y empezaría la estratosfera. En la estratosfera pues ya hay una menor disminución del oxígeno
Los gases aquí se encuentran de manera horizontal, por lo cual no hay corrientes convectivas, sino advectivas. Es decir, los gases están de manera horizontal, como si fueran estratos uno encima de otro, y esto pues ayuda a que al no haber movimientos bruscos de aire, turbulencias, pues sería lo más óptimo para la navegación aérea. Aquí nos dice que también se encuentra la capa de ozono, que es otra capita que nos ayuda, nos protege de la radiación ultravioleta del sol. Terminando esa capa, pues estaría la estratopausa y seguiría la mesósfera, la cual pues es la capa en donde se empiezan a incendiar todos los objetos que vienen del espacio exterior. Y pues ya cuando llegan a nosotros, pues muchas veces ya se desintegraron o apenas se los alcanzamos a ver. Siguiendo estaría la termósfera, la cual, bueno, normalmente la temperatura va disminuyendo 1 grado por cada 100 metros de altitud, pero en la termósfera vuelve a aumentar la temperatura. Es por eso que se le llama pues termósfera. También se le conoce como ionosfera debido a la interacción de los iones que hay ahí y quedaría con carga positiva. Aquí en la ionosfera pues también ocurren las auroras boreales. Y luego hasta el final tenemos la exósfera, que también se le conoce como magnetosfera, la cual pues interactúa con el campo magnético de la Tierra para generar los cinturones de Van der Waals, los cuales pues van a ser otra capa que nos va a proteger de las radiaciones solares. Esta que no se quiere ver pues es cómo se forman las auroras boreales, que nos dice que en las últimas capas los protones y electrones de la magnetosfera interactúan con los de la ionosfera. Esto hace que se exciten y emitan fotones. Al emitir fotones, pues los fotones son luz y esta luz pues está en los rangos de el verde, el rojo y el azul, y que ya serían las auroras boreales que vemos en el planeta. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero otros tienen la fortuna de verla. Todo lo que se conoce, pues se utilizan instrumentos, la meteorología es la encargada de estudiar todo lo que ocurre en la atmósfera y utiliza algunos instrumentos para medir las características. El tiempo y el clima lo debemos diferenciar, ya que no son lo mismo. El tiempo es en el momento exacto y en un lugar exacto. Puede variar muy rápidamente. Puede ser que ahorita estemos a 20 grados y de repente subió la temperatura a 40 grados o se nubló y empezó a llover. Eso sería el tiempo. Varía muy rápido. Y el clima ya es un promedio de cómo se comportó el tiempo a lo largo de 10 años en un lugar determinado y que ya nos daría pues el promedio de cómo es normalmente en ese lugar. Por ejemplo, aquí en Hermosillo pues podemos decir que el clima es caluroso y soleado. En la Ciudad de México podemos decir que es lluvioso y templado. El clima pues va a estar afectado por algunos elementos, la temperatura, la presión atmosférica, el viento. Nos dice pues la temperatura pues es la cantidad de calor que está contenida en la atmósfera, y ahorita vamos a ver los factores que la afectan. Primero la presión atmosférica. La presión atmosférica pues es la presión que se ejerce de todos los gases que se encuentran en la atmósfera y que son atraídos por la atracción de la gravedad. Y nos dice que se ve afectada por la altitud y la temperatura. La altitud, imagínense aquí en esta imagen que estamos en el nivel del mar, acá en la orillita. Al estar en el nivel del mar, pues sabemos que es nuestra línea base, es el cero. Y entonces tenemos una mayor cantidad, imagínense desde aquí del cero hasta arriba, hasta acá, hasta donde están las letras de para determinar, tenemos toda esta enorme columna de gases
que están haciendo presión sobre el puntito que está ahí en la orilla de la playa. Entonces, la presión atmosférica es mayor. Ahora imagínense que hay un cerro enorme que está hasta acá, hasta donde dice termodinámicos. Imagínense que el cerro está grandote, está acá hasta donde dice termodinámicos. Y nosotros ya estamos en la cima ahí. Entonces, ya estamos a una mayor altitud y vamos a ver que la columna, acá donde dice para determinar a termodinámico, y se fijan, es menor la cantidad de gas que hay haciendo presión en este punto. Entonces la presión atmosférica sería menor. Luego la temperatura. Cuando los gases se calientan, pues se expanden. Al expandirse, pues va a bajar su densidad y esto va a hacer que tengamos una presión atmosférica más baja. Cuando los gases se enfrían, se comprimen, su densidad es mayor y vamos a tener una mayor presión atmosférica. Los elementos acuosos, pues nos dice que es la humedad, la cantidad de vapor que hay en la atmósfera. Y esta pues se va a ver afectada por la cantidad de calor que recibe de la estrella, que es el Sol. Entonces las latitudes ecuatoriales pues van a tener una mayor radiación solar, por lo tanto van a tener mayor calor, mayor evaporación y mayor humedad. Las latitudes polares, pues, que no reciben con tanta intensidad la luz solar, pues no van a tener casi tanta evaporación, entonces la humedad va a ser mucho menos. Aquí pues vemos que pues la presión, la temperatura, pues debe de variar para tener los tres estados del agua. Si estamos a los 100 grados, pues vamos a tener vapor, temperatura. Si bajamos la temperatura y aumentamos la presión, pues vamos a tener hielo. Si aumentamos la temperatura y aumentamos la presión, pues vamos a tener el estado de líquido. Este pedacito de clip que tampoco te quiero ver y no sé por qué, nos indicaba, nos estaba hablando de cómo se forman las gotitas de lluvia y las nubes. Recuerden que todos los cuerpos de agua pues se evaporan, se calientan, se evaporan, empiezan a elevarse, hay un choque de temperaturas, más arriba está más frío, entonces, sí, María. Y ahí las gotitas empiezan a unir a partículas sólidas que pueden ser polen, pueden ser polvo pequeñito, el cual pues está en el aire, está flotando y ahí se va a unir la gotita de agua y va a empezar a incrementar su volumen y pues se van a empezar a formar las nubes y cuando ya no aguanten el peso pues van a empezar a precipitar. Nuestras nubes tenemos distintos tipos, no sé si se hayan dado cuenta de que hay veces que es diferente las nubes que vemos. Dependiendo de la altura y la forma, pues nos va a indicar si es un cambio de estación, cambio de clima o va a haber precipitación o no. Las más altas se llaman cirros. Estas normalmente no traen nada de lluvia, podrían indicar que es cambio de clima, pero pues estas las pueden identificar, están muy altas y es como si agarraran una brocha en pintura y le esparcieran así un brochazo rápido. Esas serían los cirros. Nubes medias tenemos los cúmulos. Estos cúmulos o altoestratos, altocúmulos, son los copitos bien formados como de algodón. Están medio separados, no traen lluvia tampoco. Los cúmulos o nimboestratos, estratocúmulos, estos son nubes ya más bajas, normalmente pues cierran por completo el cielo y estas son las que traen precipitación. Otro tipo de nubes son los cumulonimbos. Estas pues son nubes muy grandes de desarrollo vertical que normalmente pues las vemos venir por el este, unas nubes pues muy
grandes, blancas, esponjosas, muy formaditas. Estas son nubes que traen tormenta eléctrica. También estas pueden ser formadoras de granizo, ya que pues la temperatura, hay una línea aquí en donde la temperatura va a disminuir y esta pues gotita, imagínense que empieza a bajar, pero como hay mucha elevación en esta nube, hay viento que está subiendo constantemente, entonces sube esa gotita y al cruzar esa línea, pues se le va a cubrir, a hacer una capita de hielo. Va a empezar a bajar, va a volverla a subir el viento y se le va a seguir formando otra capita de hielo y así va a estar constantemente incrementando su tamaño hasta que ya la nube no la aguante y pues caiga precipite la bola de hielo, que sería pues el granizo. Ahora lo que afecta a la temperatura, nos dice que tenemos los fenómenos geográficos, que serían la latitud, altitud, estaciones del año y horas del día. De latitud, pues lo que decíamos acá, vemos que las latitudes ecuatoriales pues, reciben casi directamente la luz solar, entonces van a tener mayor temperatura, a diferencia de las zonas polares. La altitud, tendremos que se va perdiendo 1 grado por cada 100 metros que vamos subiendo. Esto pues lo pueden notar cuando estamos aquí en Hermosillo y si van a Nogales pues notan el cambio de temperatura. Esto es debido a que la atmósfera pues pierde densidad y al hacer eso pierde la capacidad de absorber calor. Estaciones del año, al irnos paseando, pues vamos sintiendo de manera diferente la intensidad de la luz solar, esto pues debido a la inclinación del eje de la Tierra. Hora del día, las primeras horas de la mañana, pues tenemos la menor cantidad de calor. Sí, menor. Y en cambio, entre las 2 y las 4, pues tenemos la mayor cantidad de temperatura. Otra que les puse aquí en esta imagen es el albedo. Nos dice que el albedo es la cantidad de luz reflejada hacia el espacio. El sol pues calienta, absorbe lo necesario y lo demás se refleja al espacio. Pero resulta que las zonas con colores claros o blancos, como serían los casquetes polares, la nieve, refleja desde el 80 al 95% de la luz solar. Entonces es calor que se está regresando. En cambio, los tonos oscuros como el asfalto solo reflejan del 5 al 10% de esa luz. Quiere decir que prácticamente está absorbiendo el 90% de ese calor. Por lo cual, pues las ciudades es muchísimo más calor que en los lugares pues, verdes, que refleja más la radiación solar. Es por esto que en verano nos dicen, si van a salir, no salgan con colores oscuros, usen colores claros. Si nosotros salimos en verano con una ropa de color oscuro, pues va a absorber el 90% de esa radiación, entonces nos vamos a calorar muchísimo más rápido. Si llevamos una ropa clara, blanca, pues va a reflejar casi todo el calor y vamos a aguantar un poquito más. Estos pues son los instrumentos que se utilizan para la temperatura, el termómetro, el barómetro para la presión, la veleta nos va a indicar la dirección del viento, el anemómetro, la velocidad, el pluviómetro pues se utiliza para medir la cantidad de lluvia que hay en una cuenca, el higrómetro nos va a medir la humedad, el heliómetro pues dice que es para los diámetros de los astros, Sol, Luna. Ahora contaminación atmosférica. El aire pues va a tener contaminantes de origen natural y de origen humano. Los de humano pues son los que se encuentran en mayor cantidad y pues son debido a las actividades que realiza el ser humano, tanto económicas como para su vida cotidiana y pues son debido al uso de los combustibles fósiles. Los naturales pues son los que vienen de la naturaleza, que serían las esporas, el polen, una erupción volcánica que avienta cenizas, gases. Y nos dice, las principales sustancias generadas por la actividad del hombre son dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, plomo, monóxido de cloro y fluoroclorocarbonados.
Hace unos años leí un artículo en el cual estaban tratando de investigar qué tipo de contaminantes se encuentran aquí en la ciudad de Hermosillo. Para ello, pues pusieron unos filtros a nivel de estatura de persona promedio de una persona y a nivel de techo. Y pues a lo largo del año pues se iban depositando en esos filtros los contaminantes. A la hora de analizarlos pues encontraron todos estos que vemos aquí e incluso mucho más metales pesados que la conclusión fue de que había mucha más concentración de estos contaminantes a nivel de la persona. Esto el problema pues ya se ve en que al ser tan pequeñitos pues los podemos respirar fácilmente y esto nos traería enfermedades respiratorias. Otra consecuencia pues va a ser la lluvia ácida. Todos los gases que salen de los automóviles e industria pues se van a combinar en la atmósfera y va a hacer que se produzca una lluvia ácida, la cual pues a precipitar va a afectar pues todo el ecosistema en donde está cayendo esa agua. La otra, el deterioro de la capa de ozono, es producto por todos los clorofluorocarbonados que son pues derivados de la elaboración de los desechables, de los aviones a chorro, de los refrigerantes. Todos estos gases pues se quedan en la atmósfera por más de 100 años y destruyen a la molécula del oxígeno, que es el ozono, la O3. Entonces, esta pues es la que nos protege de las radiaciones ultravioleta. Como esto se descubrió hace muchos años, pues se creó un pacto a nivel mundial en la cual los países que más emiten estos gases, pues se comprometían a mejorar los sistemas de sus industrias para minimizar esas emisiones de esos gases. Y pues sí, hace poquito registraron que pues la capa de ozono ya se estaba recuperando. Luego tenemos el efecto invernadero y pues lo que trae como consecuencia el calentamiento global. El sol tenemos que dar su radiación, la necesaria para que los seres vivos pues adquieran ese calor necesario para continuar con su vida. La mayoría pues se refleja al espacio, pero debido a estos gases de invernadero como el CO2 se quedan creando una capa que no deja salir esta radiación excedente, por lo cual se queda atrapada y pues empieza a calentar la Tierra de manera acelerada. Normalmente pues el CO2 está ahí, pero pues se ha ido incrementado por las actividades del ser humano. Y normalmente la Tierra pasa por procesos de calentamiento y enfriamiento de manera natural. Pero pues con la llegada del hombre y las actividades industriales, pues este aumento de temperatura ha sido muy acelerado. Si ocurría un aumento de 1 grado, ocurría cada 100 años o 1000 años. Pero pues ahora con el hombre, pues ha aumentado 2 grados la temperatura en menos de 100 años. Ese es el problema, que está muy acelerado el aumento de esa temperatura. Vamos a ver estos videos. Planetas y satélites del universo la conocemos como atmósfera. No obstante, no todas las atmósferas son iguales. Su composición varía en función de las características del planeta que recubran. La de nuestro planeta es única en nuestro sistema y seguro que conoces muchos datos sobre ella. ¿Pero todos? En este vídeo te vamos a desvelar algunos que quizás no conocías. Es la responsable de las precipitaciones. En la troposfera es donde se mantienen en suspensión la mayoría de gases y partículas, entre ellos el vapor de agua, y es este vapor suspendido en la troposfera el que produce nubes y finalmente el fenómeno que conocemos como precipitaciones. Si no existiese la atmósfera, nos evaporaríamos. La atmósfera ejerce presión de 1,03 kilogramos por centímetro cuadrado sobre el nivel del mar
Y es esta presión la que evita que nuestros fluidos se evaporen. Esto quiere decir que si no existiera la atmósfera terrestre, no tendríamos esta presión y por consiguiente nuestra sangre nos causaría daños mortales. Nos protege de los meteoritos. Cada día llegan a nuestro planeta cuerpos sólidos procedentes del espacio y, como muchos ya sabéis, la mayoría se desintegran en la atmósfera sin que llegue a impactar con la Tierra. Esto es debido a la fricción que se produce entre la atmósfera y el meteorito, dando como resultado a las increíbles estrellas fugaces. Nos permite comunicarnos. Sin la existencia de la atmósfera no podríamos propagar ni recibir sonidos, ya que el aire de la atmósfera es un gran conductor del sonido y por lo tanto permite nuestra comunicación. La ionosfera además ejerce gran influencia en la reflexión de las ondas de radio y gracias a ella estas ondas pueden recorrer distancias más grandes que si lo hicieran por la Tierra. Mantiene la temperatura del planeta. Si te preguntas qué impide que nos abrasen los rayos ultravioletas que provienen del Sol o que nos congelemos en la noche, la respuesta sigue siendo la misma: la atmósfera terrestre. Por una parte, el ozono de la estratosfera absorbe la radiación ultravioleta del Sol y por el otro, el vapor de agua y el dióxido de carbono hace que los rayos que entran en la superficie se escapen, reteniendo el calor suficiente para que la temperatura del planeta sea más o menos estable. Su composición es perfecta para nuestra supervivencia. Gracias a la atmósfera es posible la vida en la Tierra. Son muchos los gases que la componen y entre los más importantes tenemos el oxígeno, usado por plantas, animales y otros organismos, es indispensable para la vida. Existe en la atmósfera en su cantidad justa para la vida. Si hubiera demasiado oxígeno implicaría la combustión de la mayor parte de la vegetación y si su cantidad disminuyera, a los humanos nos afectaría, entre otras cosas, a nuestro cerebro y con ello distintos problemas asociados como son exceso de sueño o pérdida de conciencia. El dióxido de carbono. Este elemento impide que la Tierra se enfríe y por lo tanto a mantener la temperatura del planeta. Por otro lado, su aumento produce el efecto contrario que conocemos como calentamiento global, el cual se ve magnificado por la acción humana y que por tanto debemos evitar. Descubre en el vídeo de aquí arriba todo lo que debes saber sobre la contaminación atmosférica. Y el nitrógeno, otro elemento indispensable para la vida. Plantas, animales y otras formas de vida necesitan nitrógeno para realizar la síntesis de proteínas y nutrirse. Estas son algunas de las curiosidades científicas consecuencias y soluciones de la contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Entendemos por contaminación atmosférica la polución de nuestra atmósfera, es decir, la presencia en ella de elementos que resultan contaminantes y que pueden provocar efectos negativos en la salud de las personas y el medio ambiente. Causas de la contaminación atmosférica. Las erupciones volcánicas, donde se emiten tanto gases como partículas como las cenizas, que alteran la composición natural de los gases presentes de forma natural en la atmósfera. Humo y gases de incendios naturales no provocados. Las extracciones mineras. Para la extracción de muchos de estos minerales se emplean químicos y maquinarias pesadas muy contaminantes. Uso excesivo de productos pesticidas en la agricultura. Estas sustancias afectan y alteran los suelos, facilitando además la acumulación de gases en el aire. Y por último, la deforestación. Las especies vegetales son capaces de limpiar el aire al secuestrar contaminantes de la atmósfera y neutralizarlos. Consecuencias de la contaminación atmosférica. Enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis o el cáncer de pulmón. La contaminación atmosférica eleva el riesgo de una persona de padecer estas enfermedades, así como afecciones cardiovasculares y enfermedades dermatológicas, tal vez menos conocidas. La contaminación atmosférica también afecta negativamente a la piel, favoreciendo su envejecimiento prematuro
deshidratación o formación de acné. Por otro lado, a nivel ambiental, también tiene múltiples perjuicios. Boinas de contaminación en grandes ciudades. Esto se produce sobre todo en aquellas ciudades que no están expuestas a vientos frecuentes que puedan despejar su atmósfera de contaminación. Cambio climático, a causa de los gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Disminución de la capa de ozono, que actúa como una capa protectora ante la radiación ultravioleta. Y también la lluvia ácida, responsable de la destrucción a gran escala de bosques y suelos. Medidas y soluciones ante la contaminación atmosférica. Fomentar un transporte público competitivo. Aumentar el número de zonas verdes y jardines en los grandes núcleos urbanos. Reciclar residuos para minimizar el impacto medioambiental que suponen las toneladas diarias de basura que se producen hoy en día. Consumo responsable de combustibles fósiles y fuentes energéticas, ya que su uso es prácticamente inevitable. Podemos tratar que el impacto que produce sobre el planeta sea menor. Y por último, construcción de huertos urbanos que no alteren el medio ni los ciclos naturales de este. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal de Ecología Verde. Ok, la actividad 3. Elabora un mapa conceptual de la atmósfera donde incluyan las funciones de la atmósfera, sus capas, propiedades físicas y químicas, así como las imágenes detalladas de cada uno de los conceptos. Como dijo ahorita el compañero, pues si se les hace más fácil en una forma de tablas o algo así, pues háganlo de esa forma. Igual, pues ya saben, va a ser para este domingo antes de las 11:59 de la noche. A ver. Bueno, Disculpe, maestra, dijo que para el domingo. Sí. Ah, ok. Gracias. sí, se puede hacer en forma de tabla. Sí, si se les hace más sencillo, sí, pues háganlo. Vamos a tomar lista. No puedo ver, voy a entrar a la página otra y no voy a poder ver el chat. Entonces les pido que pues abran el micrófono y digan el presente. Acosta, Yara, Presente. Nitza, Miranda, Puso en el chat. Denise, Presente. Alejandra, Presente. Iberia, María Iberia, Puso en el chat. Darío Alejandro, Puso en el chat. Sergio Alejandro, José Martín, Berumen, Pablo, Briseño, Mónica, Presente. Maestra Verumen Pablo puso en el chat. Busani, Manuel, Campa María, Fabiola, Presente. Casanova Guillermo, Puso en el chat. Nicole, Abigail, Sandra, Presente. Abigail, Sandra. Montserrat, Maestra Cáceres Machado puso por el chat. Montserrat, Luisa Fernanda, Mónica Por el chat. Alejandro, También por el chat. Valeria Guadalupe, También por el chat. Andrea Paola, Presente. Linda, Por el chat. Cintia, Presente.
Cristian Paul, Lázaro, Por el chat. Nicole Desiree, Miranda, Diana, Por el chat. Monje Katia, Por el chat. Montoya Gema, Por el chat. Diana Guadalupe, Presente. Jimena María, Por el chat. Grecia Sofía, Por el chat. Elvira, Por el chat. Ivonne, Presente. Jonathan, Presente. Roger Sukai, Por el chat. Nicole Excel, Gabriela Ruelas, Por el chat. Carmen María, Por el chat. Sara Lucía, Presente. Joali Carolina, Presente. María Fernanda, Por el chat. Cassandra, Presente. Víctor Manuel, Víctor Gabriel, Frida Sofía, Yesenia Carolina, Presente. Ivana Elisa, Presente. Vivian Talí, Presente y Frida Sofía puso por el chat también. Jimena, María Jimena, Puso por el chat. Andrea Aleli. Puso por el chat. Ay, qué bárbaro eso. Profe. Ay. Soy García Lugo. Se me apagó la compu, pero no me sacó del chat. Creo que no me escucho. García, Ajá, García Lugo. García Lugo. No, sí, aquí está. Ay, muchas gracias, profe. Van a tener que darle ahí un premio a los que les están haciendo el favor de nombrarlos a los de chat. Urias, Javier Urias. No, está con falta Urias. Listo, Urias. Entonces, dudas, preguntas. ¿Todo bien? Entonces nos vemos la siguiente semana. Cuenta como una característica física. No, no cuenta como característica física. La característica física es sería como los adjetivos de la atmósfera. Y no. ¿Algo más? ¿No? Entonces nos vemos la siguiente clase, la siguiente semana. Se cuidan mucho. Muchas gracias, profe. Pase bonito fin de semana. Bye, Marta. Buen fin de semana. Semana.